Lo que sí es que ya estamos en la recta final. Estírense un poquito, así en su asiento. Prepárense, porque tenemos 2 pláticas todavía que los van a dejar pensando en un montón de cosas. Son los últimos momentos de la tarde y el tema que vamos a abordar es no solamente profundamente interesante, sino importantísimo. ¿Cómo vamos a formar a las personas que van a ser líderes en el futuro? O sea, las niñas, los niños que están hoy en la escuela, ¿cómo vamos a lograr que de ahí se construyan líderes? Con la plática que vamos a escuchar a continuación, vamos a visualizar la escuela, los docentes, los estudiantes del futuro y ver cómo vamos a trabajar en conjunto para llegar a ese escenario, ¿no? Para tocar este tema, me da muchísimo gusto presentarles a Ninfa Salinas. Ella es presidenta del Consejo de Fundación Azteca y la van a conocer un poquito más en este video. No podemos pensar en el futuro sin hablar de educación. Habla Ninfa Salinas, política y empresaria mexicana. Es presidenta del Consejo Directivo de Fundación Azteca y del Grupo Dragón. Es vicepresidenta del Comité Ejecutivo de Grupo Salinas. Tiene una maestría en Sustentabilidad y Administración del Medio Ambiente por la Universidad de Harvard. Habla Ninfa y escuchamos todos. Habla 2023. Escucha, imagina, crea, transforma. Ayúdenme, por favor, con un aplauso para Ninfa Salinas, que va a platicar ahora con ustedes. Bienvenida, Ninfa, pasa, por favor. Pues muy buenas tardes, qué gusto estar aquí. Yo supongo que ya están cansados después de todo el día de estar aprendiendo, pero sobre todo yo creo que de un día de mucha reflexión. Y la reflexión siempre nos conduce a sentirnos cansados y creo que eso es un buen signo. Quiere decir que estamos aprendiendo, que el cerebro está trabajando, que estamos formando nuevas conexiones, que estamos desarrollando nuevas ideas y sobre todo procesando, ¿no? Procesando lo que se ha venido diciendo. Y con eso quisiera empezar. O sea, creo que coincidimos todos los que han venido subiendo al escenario en que pues, la educación en México deja mucho que desear, que pareciera ser, en todas las sobremesas hablamos de que la educación es el camino que conduce a la creación de oportunidades. Pero no está sucediendo, es verdad, no está sucediendo aquí en México. Y entonces, ¿por qué no sucede? Ya han escuchado algunos diagnósticos, no se los necesito repetir, pero tiene que ver con que no hay suficiente innovación, tecnología, no tenemos los focos puestos en los sitios adecuados, quizá en el maestro, en ciertas capacidades del alumno. Pero eso de que la educación mueve al mundo no está sucediendo en México. O sea, hoy le dedicamos más de 300,000 millones de pesos del presupuesto federal a la educación. Y las cifras del INEGI dicen que el 94% de nuestros niños están educados. ¿Pero están educados o solamente tienen escolaridad? Digo que hay que hacer una diferencia. No es lo mismo escolaridad, sentarte en una banca, calentarla, pasar por tus clases y tener una calificación aprobatoria. Yo creo que eso se llama escolaridad, pero educación no estoy segura. Y no estoy segura porque para mí la educación es un concepto mucho más amplio. Involucra a la mente. Y cuando no se transforma la mente, entonces a mí me parece que no te estás educando. Quizá estás acumulando datos, pero si esos datos no se pueden poner a trabajar y no se pueden convertir en una idea, no sirve de mucho. Entonces, es verdad, hoy la educación no está resolviendo ningún problema y tenemos el México que vemos con todos los achaques que seguramente ustedes ya saben y no hay necesidad de que los repita. Y hay una cosa importante y es que la educación se ha venido haciendo colectiva. O sea, es decir, queremos que tenga grandes extensiones, ¿no? Para poder abarcar más personas porque somos muchos. Pero lo colectivo también a veces está peleado con lo bueno, con la calidad. Y lo colectivo, además, no permite que el individuo florezca. Y para que una sociedad florezca,
necesita florecer el individuo, porque las ideas no vienen de lo colectivo, las ideas vienen de una mente. Una, que se le ocurrió algo, que convenció a la otra, y a la otra se le ocurrió algo que tenía que ver con esa. Y así vamos creando redes y espirales de crecimiento. Y creo que regresando al tema del individuo, hoy quisiéramos además formarlos a todos igualitos y no celebramos la diversidad. A lo mejor voy a ser aquí un poco estridente y muchos no van a estar de acuerdo, pero hoy todo el tiempo estamos hablando de la igualdad. Y es que la desigualdad y la desigualdad por acá y la desigualdad por allá y hay que combatir las brechas. Y yo pienso que es una palabra desafortunada, porque lo que hay que combatir es la pobreza. La pobreza es la que lacera. La pobreza es la que enferma el alma. Y es horrible. La desigualdad es otra cosa. Todos nacimos diferentes. Unos van a ser mejores deportistas, otros van a ser mejores en la música, otros van a ser chaparritos, otros van a ser enormes, altos, van a jugar básquetbol, unos les va a gustar la ciencia, otros les va a gustar las letras. La diversidad construye sociedades. Y por eso me parece desafortunado esto de combatir la desigualdad. Somos desiguales, todos somos desiguales. Lo que lacera es la pobreza y ahí es donde tiene que estar el foco. Y la educación debiera de poder combatir esa pobreza. La educación efectivamente sí es la herramienta para eso, pero hoy no está sucediendo. Y de eso quisiera hablarles. Ese es el modelo que hemos estado tratando todos estos años de construir en Fundación Azteca. ¿Cómo vamos a transformar la mente para que sí se eduque? Y la mente, pues es maravillosa porque la mente es la que crea caminos, la mente es la que a pesar de que estás en una circunstancia terrible, a lo mejor en un campo de concentración, en una guerra, la mente fuerte es la que puede ver allá en el rinconcito la luz. Y entonces tendríamos que tener una educación enfocada a transformar mentes. Y es por eso que hace estos 26 años que llevamos trabajando en Fundación Azteca, iniciamos con un proyecto en donde dijimos cómo se cambia, cómo se forma un referente en México distinto de educación. Pensamos que tenía que ser dentro de la escuela pública, porque claro, cuando lo haces privado, si tienes suficiente dinero y suerte, pues se pueden hacer muchas cosas. Pero el dinero no es infinito. Es difícil hacer un modelo que pueda tener alto alcance y sostenibilidad si es solamente privado. Entonces nosotros nos enfocamos en intervenir escuelas públicas, en secundaria y en prepa, porque ahí es donde está la deserción. Ahí es donde los niños toman la decisión de decir, me voy al jale con mi mamá, con mi papá, o, peor aún, me voy a dedicar a la violencia o a alguna otra cosa terrible. Entonces, les platico que estamos interviniendo escuelas y quiero platicar más a profundidad de qué es lo que estamos haciendo diferente. Porque a mí me parece, como decía el gran Ken Robinson, la educación tiene que tener 3 fines distintos. El primero es un fin económico. Si la educación no te hace económicamente independiente, no sirve. ¿Y cuántas veces vemos que en México eso no sucede? Seguimos viviendo dentro del hogar, dentro del núcleo, que qué bueno, tiene otras cosas muy bonitas, como la familia que se apoya, como que tenemos unas redes muy sólidas de apoyo por todos lados. Pero si la educación no te conduce a ser económicamente independiente, hay una falla. Luego, tiene que tener un fin cultural. Es decir, yo me tengo que sentir identificado con los míos, con mi cultura, con mi país que me enorgullece, que me permite generar sociedad, que me permite formar ciudadanos. Si eso no sucede, algo está pasando mal. Y así como yo
tengo esa identificación con los míos, con mi grupo, respeto y orgullo por mí, también puedo tener respeto por los que son otros grupos diferentes al mío y aprender de ellos. Entonces sí tiene un fin cultural. Y el tercero es un fin pues personal. La educación te debe hacer capaz de relacionarte contigo y de relacionarte con el mundo. También se ha venido mencionando eso en estas pláticas. Si no tiene esos tres fines, pues creo que no sirve. Y bueno, regresando a nuestro modelo, justo eso es lo que estamos tratando de hacer, cumplir con esos tres fines, pero además nos enfocamos en un nicho. Dijimos, como todos los problemas, cuando el problema es muy grande, pues no se puede atender. Nosotros decidimos tomar un pedacito del problema. Lo estaba diciendo Blanca Heredia. El talento en México es tristísima su historia. Si en el mundo de 100 niños solamente 7 florecen, lo que nos dijo ella es que en México de 1000 niños 3 florecen. Pues nosotros estamos tratando de sacar a esos niños talento de la ruta en la que iban y poderlos poner en un entorno distinto, en un entorno de pares y formar capacidades que estén pues a la altura de esa potencia que tienen ellos. Porque fíjense, la realidad en México es cruel, y el que diga que no, pues no lo entiende. Aquí en México no solamente hay pobreza, pobreza económica, pero hay pobreza de la mente, hay pobreza del alma, pobreza de conocimientos. Todas esas son las que están viviendo nuestros niños. Entonces es muy fácil dar un diagnóstico, pero cuando uno se ve y ve la realidad y la vive, pues dices, ¿cómo le hago para cambiarlo? Y lo único que puede combatir eso es esa capacidad de imaginarte distinto. La mente poderosa que te ve diferente, que dice, no, yo esto no. No sé si hoy, no sé si mañana, pero yo esto no. Entonces hay que construir esa mente. Y por eso, para fortalecerla, pues lo único que podemos hacer es apostarles a eso, a que se imaginen más, a que se imaginen diferente. Por eso desarrollamos lo que nosotros le llamamos el sello azteca. El sello azteca tiene 6 distintos componentes que abarcan una filosofía de vida, un código de valores y un código de principios. Porque ¿qué es educarte sino formarte en algo que crees que es una conducta buena? Más allá de tus conocimientos de matemáticas, de geografía, de ciencias, esos son los principios que te conducen hacia el éxito o te conducen equivocadamente hacia el fracaso cuando los escoges mal. Entonces el sello azteca tiene 6 ejes. El primero es la libertad. Enseñamos la libertad y me van a decir, ¿por qué o qué? Porque la libertad pues es el derecho primordial de las personas, la condición esencial para prosperar. Libertad para pensar, libertad para decidir con quién te asocias, libertad para escoger tus ideas, libertad para ir y construir. Y no estamos hablando suficiente de eso en México. Y por eso nos arrollan otros que nos dicen cómo pensar y cómo actuar y cómo. No, eso tiene que ser una elección propia, hay que tomar responsabilidad por ello. Hay que hablar de ese concepto. La libertad como eje fundamental de las sociedades que prosperan. Segundo, el Estado de Derecho y la igualdad ante la ley. Porque si no tenemos un ejercicio responsable de esas libertades y si no tenemos una cultura de legalidad, estamos perdidos. Cualquier emprendimiento, cualquier idea te la arrancan. Necesitamos ser iguales ante la ley. Y necesitamos tener una cultura de legalidad. Tercero, promovemos la cultura del mérito. No de que te toca, no de las cuotas, no del que... No, el mérito. El ser humano que con su talento brilla y construye. Y por eso asciende. Cuarto, promovemos todo el tiempo una ciudadanía activa, una ciudadanía crítica. Porque si no tenemos esto, entonces solo tenemos a los gobiernos decidiendo. Y no, las democracias funcionan
con un vínculo, son mancuernas, en donde los ciudadanos opinan desde sus trincheras y ponen y plantean ideas y trabajan para que sucedan, y hay otros que ejecutan. Pero si no tenemos una sociedad civil fuerte, estamos perdidos, tenemos un componente faltante. Luego, el quinto eje, la empresa es la única institución social que genera empleo, que genera riqueza, que genera prosperidad. Los gobiernos administran, pero ellos no generan riqueza. Ellos no generan esa prosperidad, nunca. Ellos la administran, la reparten, pónganle el adjetivo que quieran. Entonces, los empresarios, los emprendedores, son agentes imprescindibles para generar oportunidades. Tendremos que revalorar eso y tendremos que revalorar esa capacidad de los mexicanos para ser empresarios, porque son muchísimos. O sea, en México el 40% del PIB lo generan los pequeños empresarios, que ya no me gusta decirles pequeños porque me parece un peyorativo. Son empresarios, no hay pequeños, minis, micros, no. Son empresarios que ponen en riesgo todos los días su capital, su trabajo, y van y jalan y hacen. Y el sexto es, pues, la creatividad y la innovación como fuente como parteaguas y motor de desarrollo. Esos son los 6 principios del sello azteca. Cuando vives esa filosofía, esos valores, creemos que se pone un piso para poder construir. Y luego entramos entonces en qué se construye. Yo decía, antes de diseñar la currícula, necesitamos saber qué quiero que salga de este modelo. Y nos enfocamos en el perfil de egreso, y me van a decir, abogados, para que sigamos sumando a la cantidad de abogados que hay en México. No me importa qué carrera decidan. Espero que no decidan ser abogados, sin ningún tipo de ofensa a los que son abogados, pero ya hay muchos, ya, suficiente abogados. No me importa el perfil de lo que quieran estudiar. Me refiero al perfil de persona. ¿Qué perfil de individuo quiero que salga de aquí? Y entonces nosotros decidimos que si tú no eres un agente de cambio, entonces se los voy a poner en positivo. Queremos que salgan agentes de cambio. Queremos que salgan personas que salgan y vean lo que no les gusta y vayan y lo cambien. Queremos personas que encuentren su elemento, aquello para lo que son buenos. Queremos personas capaces de generar valor, porque si tienes muchos conocimientos, eres un erudito, pero no generas valor, ¿de qué sirve? No sirve de nada. Queremos personas que sean responsables de sí mismos, de su futuro, que estén comprometidos a ser líderes y a generar esos movimientos en su sociedad, en su entorno, en su grupo. Esas personas que cambian su mente, personas que están generando movilidad, que no se van a ver, si tú naciste de una persona que vende a lo mejor chile en el mercado, que no tiene nada de indigno, que tú no seas la siguiente generación que venda chile en el mercado, sino que a lo mejor te veas trabajando en Tesla. Y es simplemente, pues, un principio económico. Queremos movilidad, queremos que a la gente le vaya bien, y eso implica dignificar los trabajos, ganar mejor, tener mayores retos. Entonces el perfil es muy importante. Tiene que ser un líder capaz de moverse. Ahora, me van a decir, ¿cómo le haces? Les voy a hablar un poquito del modelo. ¿Cómo logramos cambiar la mente? Bueno, pues, como ya han dicho muchos aquí, el foco en alumno-maestro, pero también el tercer elemento en los padres. O sea, sí le metemos mucho a la capacitación del maestro, mucho a posibilitarlo, a que el maestro pueda ser innovador, pueda ser creativo, a que el maestro tenga distintas herramientas y se vea diferente. Por otro lado, un programa fuertísimo de habilidades blandas. Y no solo las habilidades blandas porque creemos que son buenas, sino porque son las que están buscando la fuerza de trabajo. A nadie le importa cuánto te sacaste en el diploma de la universidad, o en el de la prepa, o si saliste en el cuadro de honor, o si bailaste, o si marchaste con la escolta. Eso no importa.
pero sí me importa que puedas comunicar una idea. Me importa que puedas llegar a una reunión y decir, oigan, sí me gusta lo que dicen, pero ¿qué les parece esta otra idea? Y sacamos esto bueno de aquí, pero unimos lo tuyo de allá que escuché. Alguien que construya debate. Personas que puedan gobernarse a sí mismas, porque la vida está llena de adversidad. Yo no sé en qué momento pensamos que si no hay problemas todo está bien. Siempre hay problemas, pero ¿qué actitud tienes ante esos? 1, los enfrentas. 2, no los puedes resolver. Bueno, entonces, ¿qué haces? Pues los navegas. Así es la vida. Personas que tengan capacidad de crear, personas que tengan capacidad de contar historias. En fin, las habilidades blandas son lo que valen la fuerza de trabajo. Yo se los digo, yo jamás he contratado a alguien por su calificación. ¿Qué habilidades tienes para construir equipos, para inspirar a otros? Muy fuerte programa para eso. Por otro lado, obviamente, el foco al elemento del alumno, para que eres bueno, ¿no? Un acompañamiento integral a los maestros y alumnos en la parte socioemocional. Eso es una parte muy importante. Todas nuestras escuelas, estamos muy orgullosos, son las primeras escuelas en México que están certificadas como Apple Schools, con el sistema Apple Education. Es bien difícil certificarse y tiene que ver no solo con la herramienta tecnológica, sino con la capacidad de hacer una clase nueva cada vez, que cada uno diseñe su currícula y traiga distintos materiales a la clase, de donde sea. Todo el tiempo tenemos programas de mentorías para que los niños se visualicen distintos, puedan tener una experiencia de diálogo diferente a la que tienen en su hogar. No porque el hogar sea malo, sino porque necesitamos abrir los horizontes. Tenemos obviamente internships, todo el tiempo el eje del trabajo al centro, o sea, la creación del valor. ¿Para qué usas tu conocimiento? Porque el conocimiento por sí mismo solo no sirve, solo si se traduce en la solución de un problema. Y eso es lo que los enseñamos a pensar. 3 ejes importantes que acabamos de incluir. La formación del carácter, la libertad al centro y la creación de valor. El carácter, ¿por qué? Porque el carácter justo es lo que te permite enfrentar la vida y sus adversidades con la flexibilidad para adaptarte a los cambios. Si no tienes eso, estás perdido. Pero hay que verbalizarlo desde niños. Es increíble lo que puede hacer un chiquillo, solo que no lo decimos. Nos enfocamos entonces en enseñar geografía, física, química, biología. ¿Qué importa? Si tú tienes esa capacidad de flexibilidad, la vida se te abre. ¿Cómo lo hacemos? En alianzas con muchos de los mejores que ya hemos visto. O sea, Fundación Barclay, con la Fundación Astoreca de Chile, con los investigadores de Human Flourishing Program de Harvard. Todo el tiempo estamos haciendo campañas de virtudes, las obvias. Me van a decir, pero pues, las obvias, hay que regresar a lo básico. Valentía, honestidad, resiliencia, solidaridad. Hay que estar hablando de ello todo el tiempo y cómo se manifiestan en tus proyectos y en las vivencias y en la solución de problemas. Todas las clases enfocadas a STEAM y retos de STEAM. Todas. Y en esos retos, pues obviamente con un foco a cómo crece tu mente, ¿no? Y esas técnicas de growth mindset para que puedas darte cuenta que las habilidades no es como que las obtienes y ya. No, las obtienes y las trabajas y las practicas y se hacen mejores. No son estáticas. Tenemos en esta parte de carácter, por ejemplo, un modelo padrísimo de Naciones Unidas en donde los obligamos a debatir posturas entre países. Para saber que un debate es constructivo, el debate no es para destruir a la oposición, sino el debate es para entender por qué piensa así, qué dificultades está enfrentando y yo cómo las enfrento y por cuál es mi postura. Muy bonito programa y todo eso con el fin de formar carácter. La libertad, como ya les decía, para mí de verdad es el elemento esencial para decidir sobre nuestras vidas. Tenemos alianzas con la Universidad Francisco Marroquín, que es una chulada en Guatemala, con Caminos de la Libertad, con la Fundación para la Educación Económica y promovemos ampliamente la lectura, porque sobre la libertad ya existe todo escrito y es una maravilla lo que hay allá afuera. La lectura te abre el mundo, te permite
vivir algo que nunca hubieras podido hacerlo en persona, sino que a través de los ojos de los demás, de la voz de alguien más, te permite reflexionar y tropezar y arreglarte a través de la voz de otros. Tengo aquí varios ejemplos de los libros, pero ya está todo escrito, es una maravilla lo que ha hecho la humanidad. Es un ávido programa de lectura, de discusiones, programas como Sé tu propio héroe, que participen tenemos este proyecto de Caminos de la Libertad, en donde la gente los invitamos a dibujar caricaturas de la libertad, a hacer canciones, a hacer un ensayo, a que sea un tema de discusión. Y el tercer eje, la creación de valor, como les decía, si tú no tienes capacidad de crear soluciones, tu conocimiento no sirve. Y los que crean soluciones son esos que se convierten en empresarios y son esos que se convierten en líderes sociales. Ese que soluciona un problema, el señor que solucionó el problema de la comunicación y nos hizo esos telefonitos, pues además de que se hizo millonario, dio un salto cuántico a la humanidad. Eso es lo que tenemos que pensar. Para eso es el conocimiento, para solucionar lo que no te gusta, o hacerlo más fácil, o hacerlo más accesible a otros. Y eso no solo conduce a la creación de oportunidad, sino a la creación de riqueza. Para eso es el conocimiento. Y todo el tiempo le estamos presentando desafíos reales, ¿no? En estos métodos de design thinking y cosas distintas para que ellos aprendan por proyecto, resolviendo por proyecto. Porque fíjense, el que no crea valor no se mueve y entonces se va a quedar vendiendo chile en el mercado. Que no tiene nada de indigno, pero queremos imaginarnos mejor. Y pues sí creo que el camino es la educación. Yo soy una convencida y para eso me levanto todas las mañanas. Pero la educación solamente si enriquece mente y corazón. Si no, no es educación. Si no logra formar seres independientes y dueños de su destino, entonces no es educación. Y aquí es donde estamos hoy y me van a decir, bueno, ¿y qué quieres hacer con esto? Pues yo estoy muy contenta porque hoy tenemos 22 planteles. Hace 5 años solo teníamos uno. Perdóname, tenemos 23. Ya nos expandimos a Guatemala. Han cursado alrededor de 10,000 niños por nuestro proyecto. Hoy tenemos capacidad para 8,000. Y me van a decir, bueno, ¿y qué significan esos números? Yo estoy convencida de que hay que trabajar con el talento y eso no se los dije al principio. Porque no se necesitan tantos para cambiar a México. Se necesitan poquitos. Si hoy esos 8,000 más esos 10,000 que ya cursaron se convierten en 30,000, 30,000 personas van a salir líderes de aquí. Se los pelean todas las universidades, todos tienen beca absoluta. Nuestra tasa de graduación es de 97%, tenemos una tasa de graduación altísima. Y se los pelea el mundo porque tienen un perfil distinto, no solo académico, sino de su formación, mente y corazón, de su carácter. Entonces esos 30,000, si fueran 30,000, vamos a cambiar el mundo, pero si incluso yo le descremara a esos 30,000, 2,000 nada más. Con que esos 2,000 se inserten en la industria de la educación, de la tecnología, de la ciencia, que se inserten en la política, que se pongan a ser empresarios. Esos 2,000 nos cambian el país. Créanme, no se requieren tantos. Esa es la visión y creo que todos los que están aquí por algo, porque deben de tener una visión bastante parecida y nos parecemos en mucho de lo que han dicho. Creo que cada quien tiene métodos distintos de cómo llegar, pero todos estamos poniendo al maestro al centro, todos estamos pensando que debemos de cambiar las habilidades del alumno, y la ejecución es quizá un poco distinta, pero ese es el sueño y créanme, eso sí cambia países. Y esos son los jóvenes, los anticuerpos que necesitamos para combatir la pobreza. Esos son los anticuerpos que necesitamos para combatir a las promesas falsas, a la gente que piensa que se cambia pues nada más extendiendo la mano y recibiendo. No, eso es cuando hay un huracán, un temblor, algo, sí, la gente necesita ayuda directa. Pero si no es el caso, necesitamos crear capacidades.
necesitamos crear entornos, necesitamos crear líderes. Eso es esto, es lo que estamos tratando de hacer. Ellos son nuestra forma de no conceder ante la mediocridad, de no conceder a aceptar un país así que sobrevive y no vive, que acepta que toda la vida por generaciones y generaciones vamos a seguir en el mercado. No, nosotros por eso decimos, no, origen no es destino, carácter es destino. Y por eso los invitamos a imaginarse más, a imaginarse fuertes, a imaginarse grandes, a imaginarse distintos. Eso es la educación, imagínense más. Muchas gracias. En México nuestros jóvenes viven desesperanza, conformismo, hemos perdido la capacidad de soñar. Afortunadamente, también hay mexicanos que van más allá. Talentos que a través de una oportunidad pueden llegar más lejos de lo que les dijeron. Talentos que pueden lograr que México despegue. Creativos, líderes, resolvedores de problemas. Por eso, en Fundación Azteca, los impulsamos a despertar con una educación que los lleve a imaginarse distintos, a imaginarse más, porque estamos convencidos que a través de la educación, de la imaginación, de la creatividad y de los valores, formaremos a los líderes que necesita México. Fundación Azteca está transformando la mentalidad de miles de estudiantes, porque ellos son los líderes que harán de México un país más brillante. Imagínense diferente, imagínense mejor, imagínense triunfando. Imagínense más. Imagínate más. Fundación Azteca. Un aplauso, por favor, para Ninfa Salinas, nuestra penúltima ponente de la noche.